usted no lo está acostumbrado. Ahí está, yo te escucho. A ver. No, ahí está. Sí, ya lo vi. Es que se ponga el auricular, pero no creo. Sí, dámelo, pero no sé por qué no. Buenas tardes a todos. Respetando la puntualidad de los ya presentes y siendo las 17:05, podemos decir que nosotros, desde el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, damos inicio a este curso de Animales, Política y Sociedad. Ustedes ya saben, por supuesto, que los disertantes van a empezar a hablar con un tiempo de consideración para los que recién están entrando, porque la verdad que hemos tenido un éxito estupendo y somos 300 los que nos hemos inscrito y estamos dentro de la participación de este curso. Así que debemos tener un poco de consideración también para el Colegio de Abogados, que en este momento está representado por Ezequiel Coronale, que como siempre les decía que está haciendo de anfitrión en representación del colegio para que tenga la posibilidad de hacer entrar a todos. En el mientras tanto les comento, mi nombre es Graciela Reginadre y soy la directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, para
los extranjeros que tenemos el honor de que estén también participando de este curso. Hoy va a ser la única vez que los voy a molestar hablando yo, porque de ahora en más cada clase va a estar con la conducción de uno de los participantes, de uno de los disertantes, de uno de los profesores de este curso, y con el apoyo de los otros dos, como habíamos dicho, en una modalidad original que va a ser más amena, divertida, y nos va a hacer aprender a todos también desde el debate y desde el diálogo. El curso, como ustedes saben, ya se les envió el programa, consta de 15 clases, y lo importante es que ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran, nos la envían a los mail, al mail, perdón, que ustedes ya tienen, que es el mail del IEDA, y nosotros se lo vamos a hacer llegar a los profesores que la van a responder la clase siguiente. ¿Por qué esta modalidad? Porque somos demasiados como para que se les permita hacer las consultas. 300 personas haciendo consultas no, sería muy dificultoso. Pero eso no quiere decir que las consultas no van a ser respondidas. Van a ser respondidas a la clase siguiente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cada uno de los disertantes va a tener la oportunidad de explicar cuál va a ser la estructura de fondo del curso. Y por otra parte, yo les comento que cualquier duda, más allá de consultas de fondo, cualquier duda que tengan también en cuanto a la organización del curso, también pueden hacer, pueden evacuar a ese mail. Nosotros vamos a estar a disposición para responderla. También el tema de la cámara abierta, el 80% de asistencia, más el trabajo integrador, que van a explicar los disertantes, los profesores, cuál va a ser la modalidad, va a ser requisito para el certificado que va a otorgar el Colegio de Abogados de Bahía Blanca con relación a este curso. Son 15 clases y bueno, y hablando del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, por supuesto quiero agradecer profundamente que siempre está dispuesto, de hecho, hasta nos paga un Zoom extra por haber superado los 100, porque ningún curso del colegio supera los 100 inscriptos, pero nosotros, habiendo llegado a 300, necesitamos un Zoom extra, que el colegio lo pone con mucha generosidad y sabiendo que es un curso gratis que excede, por supuesto, a los matriculados. Así que le agradezco muchísimo al Colegio de Bahía Blanca. Y, por supuesto, mi agradecimiento es extensivo a los 3 disertantes que de manera también absolutamente generosa comparten sus conocimientos. La profesora de filosofía, Rita Rodríguez, que como ustedes ya saben por lo que han visto en el programa, es uruguaya, activista, directora, presidenta de APTEA, la ONG uruguaya de trato ético por los animales, y que además tiene una amplia trayectoria en el país vecino en la defensa de los derechos de los animales. A Sergio Moral, que es abogado, colega, director institucional del Campito Refugio. La verdad que el Campito es muy reconocido a nivel nacional e internacional y es uno de los refugios más importantes de nuestro país y también de Latinoamérica. Además, es alguien muy conocedor en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y políticas sociales. Y también le agradezco profundamente a mi colega Mauricio Tigo Umpar en el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Dolores, que además es el abogado, digo es porque todavía la causa continúa, de Rubio, ese perro desafortunadamente asesinado por un humano de una manera tan cruel en San Clemente de Tuyú en 2019. Estos 3 colegas, estos 2 colegas y la profesora de filosofía nos van a hacer el honor de brindarnos este curso. Así que, siendo las 17:11, le doy la palabra a los disertantes que ya se deben haber organizado como para poder empezar este curso entre ellos, para ver quién empieza primero, y creo que era Sergio, ¿no?, que iba a empezar, así que, bueno, bienvenidos a todos. Cualquier consulta, ya saben
al mail, por favor, para no distraernos. Tenemos poco tiempo porque 1 hora y media se pasa volando, así que bienvenidos. Muchas gracias a todos, y si aún me quedo por decir, también lo voy a decir en el mail. Muchas gracias. Bueno, Regina, gracias por ceder la palabra. En principio, buenas tardes a todos. Gracias también, agradecerles la presencia, de estar ahí, la intención y las ganas de participar y de debatir y de aprender juntos. Les agradezco a mis colegas. Creo que hay una representación entre activismo, trabajo de campo y trabajo judicial, de trabajo en tribunales por parte de Mauricio. Y para empezar, yo me quiero referir a un hecho concreto y puntual. Quiero presentar un poco cuál es la intención que tenemos en el curso, y un poco las características de los temas que vamos a ver. Pero quisiera arrancar por un hecho puntual, que es los grandes avances que se han dado en el terreno de la democracia, si bien con falencias en cuanto a nivel institucional desde el año 1983 en adelante. Y tomo esta fecha porque una de las últimas leyes de la dictadura, decreto ley de la dictadura, es la 22953, que estableció una política pública que quizás haya sido la más importante en Argentina, que es la ley de lucha antirrábica. Sin embargo, pareciera ser que en Argentina y en América Latina en particular tiene más vigencia y validez hablar de políticas públicas que llevarlas efectivamente a la práctica. Y quiero hablar un poco de la democracia porque me parece que las políticas públicas son en sí mismas una manera, o nosotros las entendemos como, además de un instrumento normativo, un enfoque sobre una determinada manera de tramitar las demandas sociales. Y en este sentido nos parece que el tema y el concepto de políticas públicas, además de esta forma específica de resolver problemas, supone en el proceso de toma de decisión la construcción y consolidación de consensos. Y en esta medida es un atributo del Estado, pero en especial del Estado de Derecho. Y en esta evolución que se ha dado desde 1983 a esta época, ha habido algunos otros intentos y ha habido gran avances, por lo menos en materia de fauna urbana, bastante considerables. La ley 22.953 sigue estableciendo la eliminación física de los animales en situación de calle, y los animales, según la ley, no tenían dueños. Desde ese momento hasta ahora se ha recorrido un largo camino, que lo iremos viendo a lo largo del curso, y de avance, efectivamente por la participación ciudadana. Y en este sentido, lo que defendemos es que en la temática que vamos a desarrollar, la sociedad civil tiene un rol enorme que cumplir. La experiencia de las 3 últimas décadas indica que el papel de la sociedad civil en la articulación y sobre todo en la agregación de las demandas sociales es central y ha sido central para la promoción de reformas tendientes a mejorar el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con animales. Este es el motivo por el cual, si bien el seminario está dado desde un colegio de abogados y está abierto a todo público. Porque además el accionar de la sociedad civil se da a través de la actividad judicial, como en el caso de nosotros que somos abogados, pero también a través de actividades de investigación, de difusión, de incidencia, y por eso digo que creo que estamos bien representados y balanceados un poco todas las patas que componen a la sociedad civil, y de esta manera se han logrado generar cambios concretos, promover reformas. Vamos, por ejemplo, a la ley de carreras de perros, por citarlo alguno, y también fijar agenda en el debate público, construir consensos en temas prioritarios. Por supuesto que esta labor no siempre ha sido y no siempre es exitosa. Si bien en algunos campos se ha podido avanzar, hay otros
en los que persisten déficits muy marcados que también vamos a estudiar y a señalar. Pero la tarea de nosotros, de sociedad civil, es permanente, no puede haber descanso en estos temas y se necesita estudiar estos temas para poder alcanzar mejores estándares de calidad en las políticas que se desarrollan. En este marco, digo, de avances y retrocesos, y donde el Estado tiene múltiples demandas y uno de los grandes déficits ha sido trabajar en temas de determinados colectivos, población originaria, mujeres y demás, también los animales pareciera ser que vienen corriendo de atrás. En principio por un problema cultural. Los animales no suelen ser vistos como un otro, suelen ser vistos como una cosa. Y entonces, para este curso vamos a partir de una ontología, si se quiere, de nosotros mismos, en nuestras relaciones con la moral, y de la manera en que nos constituimos como objetos éticos frente a este problema. También partimos del reconocimiento de que el concepto mismo de protección animal y respeto hacia los demás animales es hoy en día un campo de disputa incluso dentro de la arena del proteccionismo. Y ya no tanto ligado al alcance de una crisis, que es muy evidente y cuya gravedad es subrayada unánimemente, como dirigido a la cuestión de dilucidar cuáles son las vías de transición o los mecanismos de intervención propuestos para superar. Gran parte de este curso va a tratar sobre esos temas. Con lo cual, digo, vamos a explorar muchas de las narrativas contemporáneas, de los debates contemporáneos en torno a este tema y también cuáles son sus actores. Tratando no solo de indagar y de increpar el régimen de verdad de cada uno, de esos saberes, sino también, y este creo que sería el plus, el modo en que esos saberes operan, intervienen y constituyen la cuestión social. Otra cuestión fundamental que vamos a tratar es el abordaje desde el cual se elaboran las políticas públicas. La cuestión del fundamento mismo de las políticas públicas, creo que tenemos mucho para decir de eso, más allá de la compleja realidad en que se desarrollan y de la relación de estos factores con los marcados déficits que tienen, ¿no? Un ejemplo evidente es el tema de castración. Y como corolario también asumimos el desafío de pensar a las políticas públicas en fauna urbana en un conjunto más amplio, que es el de la política social. Esto supone un reto importante desde el punto de vista de la elaboración teórica, desde el punto de vista intelectual, pero creemos que vale la pena correr ese riesgo y avanzar en ese camino. Y también en la necesidad de conformar sistemas integrales de intervención, que involucra, por supuesto, a múltiples actores, estatales y no estatales. Y entonces, ¿de qué manera se puede construir, aunar esfuerzos y construir una capacidad técnica que traduzca las decisiones en acciones concretas destinadas a aumentar el valor social? La idea que tenemos es que cada uno de ustedes pueda incorporar un modo diferente de interpretar analíticamente las políticas públicas de fauna urbana, introduciendo en ellas una perspectiva de derechos de los animales no humanos y el concepto de protección social. Este es un aspecto novedoso cuando se trata de políticas públicas relacionadas a animales no humanos, y también es novedoso porque también las políticas públicas en muchos casos se ha perdido de vista y se pierde de vista, que también están referidas a población de bajos recursos y con bajo nivel de organización e incidencia política y social. Los objetivos que tenemos para el aprendizaje es revisar críticamente el campo de las políticas públicas, analizar el rol que muchas veces tienen como una técnica de control social basada en multas y castigos, para pasar a pensarlas como políticas sociales que mejoren su efectividad en un papel fundamental que tienen, que es ser fuente
de potencial bienestar de animales no humanos y también individuos, familias y grupos. Queremos desarrollar junto con ustedes algunos de los principales debates en torno a las políticas públicas, en los nuevos escenarios que tenemos de crisis y socioeconómicos, plantear los retos que tienen de coordinación e implementación y que afectan sin duda la construcción de sistemas integrales, que es lo que proponemos, y esperamos que al finalizar este curso, esta charla, a mí no me gusta hablar de capacitación porque creo que todos estamos suficientemente capacitados, sino que me parece que estamos en brindar procuramos brindar una mirada para enriquecer el análisis, y también que se pueda conocer y diferenciar las características sustantivas de las principales políticas en materia de fauna urbana, en materia de animales, y también interpretar su evolución en el caso argentino, y por supuesto los debates, tener herramientas para cuando asistimos a debates que parecen muy cerrados y parecen verdades reveladas, tener herramientas para poder analizarlas críticamente. Esa es un poco la presentación, los dejo ya con mis otros colegas. Les volví a agradecer de nuevo la presencia en estas clases. Bueno, ahí Mauricio, yo, bueno, nos vamos presentando y después, si quieren, ya vamos empezando con lo que sería el encuentro de hoy. Mi nombre es Rita Rodríguez, ya se hicieron todas las presentaciones, para mí es un placer estar acá compartiendo esta instancia. Muchas gracias a todos por estar, a los organizadores y por supuesto a este equipo de compañeros que me tocó y realmente es un lujo. Así que nada, Mauricio, si querés presentarte, ya arrancamos. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Presentarme, bueno, soy simplemente abogado. La verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación, la convocatoria que tuvo el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, el Instituto de Estudios de Derecho Animal, la doctora Regina Dre como directora y todo el equipo que la acompaña. Agradecer a Sergio y a Rita porque la verdad es que ya con charlas solamente hemos logrado un equipo, se puede decir, o vamos en vía de formar un equipo. Y la verdad es que agradezco cada uno de estos momentos, de estos espacios para poder hablar de los derechos de los animales y de todo lo que eso implica. Podríamos hablar muchísimo tiempo y no nos cansaríamos, por lo menos quienes lo hacemos con convicción y con compromiso. Y la verdad es que está buena la propuesta de abordar el tema desde las políticas públicas. Cada uno va a dar su impronta, seguramente va a haber una base filosófica y desde un posicionamiento, desde varios posicionamientos éticos para que uno pueda analizar, reflexionar y tomar una decisión. Va a haber una parte de análisis normativo seguramente, va a haber analizar las políticas, por ejemplo, incluso desde la política criminal, que tiene que ver la política criminal con los animales no humanos o con los demás animales. Y sí, la política criminal es una parte de las políticas públicas que debe incluir. Y la idea, como siempre digo, es tratar de mostrar una situación, una realidad y tratar de proponer alternativas, si es que se necesitan de cambio, y sobre todo hacernos preguntas. Yo siempre creo que los finales de las charlas, de los cursos, por lo menos a mí me tienen que generar preguntas para poder seguir encontrando otros caminos o mejorar o cambiar los que ya estamos caminando. Espero que sea un buen espacio de debate, de reflexión, de intercambio, de aprendizaje para todos, aprendiendo de las miradas y de lo que cada uno puede aportar. Y bueno, yo por lo menos no tengo mucho más que decir por ahora. Después veremos a lo largo del curso si es interesante o no, y si nos deja pensando o no lo que cada uno aporta.
Bueno, en principio quiero que sepan todos que hay muchas posibilidades de que la manada de mi familia multiespecie con la que convivo participe también de estas instancias, así que tenganlo presente por si empiezan a aullar todos juntos. Y voy a retomar en esto que decía Mauricio de la importancia de las políticas públicas y de pensar el tema de la convivencia con los demás animales y el vínculo que tenemos con los demás animales en términos de políticas públicas. A mí me resulta siempre, bueno, me convocan siempre todos los espacios para hacer estas distinciones entre lo político y lo político partidario. Sobre todo porque asistimos a momentos en los que, en general, a nivel social, parecería que politizar las cuestiones está mal o está mal visto, y quizás eso tenga que ver con una comprensión, si se quiere, errónea de lo que queremos decir con politizar. Lo político es esto, son espacios de convivencia, son espacios donde existen vínculos, donde existen jerarquías, donde existen sistemas de poder, organización, normas. Vivimos en una polis, ¿no? Que es el término griego para ciudad. Por lo tanto, lo político es todo lo que tiene que ver con la forma en que convivimos, en que vivimos y nos organizamos. Y por eso, politizar el tema animal, politizar nuestro vínculo con los demás animales es de orden, es necesario, es vital, porque de lo contrario no estamos considerando a la sociedad de una manera integral. No estamos considerando a todos aquellos que son agentes en nuestra comunidad. Esto después lo vamos a retomar y lo vamos a especificar un poco más, el por qué llamamos al resto de los animales también agentes en nuestra sociedad, pero creo que es un buen punto de partida pensar en la necesidad de lo político en estas discusiones y la necesidad de mantener al margen de estas discusiones lo partidario. Esto lo digo por varias razones, quizá también por mi pertenencia a una ONG que trabaja en políticas públicas, que tiene vinculación con diferentes partidos políticos en Uruguay, que trata de gestionar diferentes actividades y modificaciones en nuestro país en relación y en favor de los animales, y que muchas veces todos los que tenemos esta clase de intervenciones nos topamos con cuestiones que tienen más que ver con partidismos que con política, pero también tendemos a confundir lo político, desde el movimiento de protección animal, lo político con aquello que está relacionado con la política partidaria. Hecha esta distinción, vuelvo a insistir en lo mismo, es necesario politizar los espacios donde reflexionemos sobre nuestro vínculo con los demás animales. Y por eso es que también un poco el título que convocaba a este primer encuentro es filosofía, ¿no? Que etimológicamente espantosamente conformado, tiene su sentido por el lado de la formación de esta palabra filosofía con esta raíz so, de raíz griega, que significa animal. Es una forma también de invitarnos a pensar en lo que es la filosofía hacia nuestro vínculo con los demás animales y repensar hasta dónde estamos generando un vínculo con los demás animales o estamos utilizando algún otro tipo de conexión, teniendo en cuenta que generamos vínculos únicamente cuando hay una relación de beneficio mutuo. Por lo tanto, pensar cuál es esa relación que estamos teniendo con los demás animales, si es en términos de vínculo o es en términos de explotación, me parece muy importante, y para eso es la invitación a pensarlo desde la filosofía. A mí me gusta mucho tomar lo que es la etimología de la palabra filosofía y darle una connotación distinta. Habitualmente los docentes de filosofía decimos que filosofía es amor a la sabiduría, por su raíz, filo, amor, y sofía, sabiduría o conocimiento. Sin embargo, decir que la filosofía es amor a la sabiduría o al conocimiento no nos dice mucha cosa. No nos aclara a qué nos tenemos que predisponer. ¿Qué queremos decir cuando decimos que en filosofía amamos la sabiduría? Hay otras acepciones u otras formas aceptadas de entender esta etimología de la palabra, y es la palabra filosofía, tomando la raíz filo como búsqueda. Búsqueda de la sabiduría, búsqueda del conocimiento.
Y ahí quizás ya tenemos un camino para empezar a caminar, para empezar a hacer, que es el de asumir que cuando busco algo es porque no lo tengo. Nosotros no estamos buscando lo que tenemos al alcance de la mano o lo que tenemos frente a nuestros ojos. Nosotros buscamos lo que asumimos de plano que no tenemos o que necesitamos alcanzar. En ese sentido, la filosofía como búsqueda del conocimiento es un primer paso hacia el asumir que hay certezas que no tengo o que quizás no tengo ninguna certeza. ¿Qué pasa con esto? Bueno, autores como Bertrand Russell, por ejemplo, dirían que la incertidumbre es la base de la filosofía, es el valor más importante para la filosofía, porque nos quita de esa comodidad que nos lleva a encerrarnos entre cuatro paredes y pensar que está todo hecho, todo dicho, que todo es definido y todo es obvio. Esta incertidumbre, que es la falta de certezas, lo que hace es que nos apartemos de los dogmatismos. Y por eso la filosofía tiene como característica el ser antidogmática. ¿Qué queremos decir con esto? Un dogma es en sí una verdad que es indiscutible. Dogmas tiene la ciencia, dogmas tienen las religiones, dogmas tenemos todos y en general estos dogmas que no son puestos en cuestión, que no son discutidos, son los que terminan guiando la gran mayoría de nuestras acciones y de nuestras formas de vincularnos con los otros. Un dogma, una verdad que no se discute, algo que ya está, que está por tradición, que existe por costumbre, que está respaldado por lo legal. Un dogma es aquello que nosotros ya lo ponemos en piloto automático. Y para eso es que está la filosofía como forma de pensamiento incómodo. La filosofía, esa piedra que tenemos en el zapato y que vamos a intentar sacarnos todo el tiempo, porque nos saca nuestra zona de confort, nos saca de ese espacio en el que nos podemos poner en piloto automático y saltearnos pensamientos. Pero ¿qué pasa con nuestras relaciones con los otros en ese sentido? ¿Qué pasa con los dogmas que nos impulsan a actuar acríticamente con el otro, con el que convive con nosotros, con el que depende de nosotros? ¿Qué tan responsables somos de nuestras acciones cuando no estamos pensando sobre ellas? Esa es otra de las características de la filosofía. Generar pensamientos autónomos, pensamientos y acciones de los cuales nos podamos hacer responsables, de los cuales nos podamos hacer cargo. Luego está la decisión sobre si esos pensamientos son defendibles o injustificables. Pero a la hora de tener que responder sobre nuestras propias acciones, la filosofía nos pide que nos hagamos cargo. Y solo nos vamos a poder hacer cargo de lo que estamos haciendo si sabemos por qué estamos haciendo eso. Es la distinción entre autonomía y automatismo. Ser autómatas. Autómatas son todas aquellas máquinas con las que nosotros habitamos este mundo también. ¿Por qué? Porque están programados para seguir determinados patrones que ya existen previamente a sus acciones. Y sí es verdad que nosotros cuando llegamos a esta sociedad ya llegamos con reglas, con costumbres, con normas que nos trascienden, que ya están cuando nosotros llegamos acá. Sin embargo, también es real que nosotros empezamos a hacer nuestra sociedad con nuestras propias acciones, que la sociedad es parte de la suma de cada una de nuestras acciones, de la suma de cada una de nuestras decisiones. Y cuando nosotros no estamos decidiendo, alguien está decidiendo por nosotros. Y ahí es donde hay un problema, porque yo me puedo hacer cargo de algo que puede ser polémico, pero que realmente lo tengo pensado, lo tengo definido, tengo cómo justificarlo. Pero cuando tengo que apelar a la tradición, o a que siempre se hizo, o a que esto es así y punto, es porque no lo estoy pensando. Y alguien ya lo pensó por mí. Entonces, si entendemos a la sociedad como a la suma de nuestras acciones, tenemos que entender también que nuestra forma de cambiar el mundo en el que vivimos es cambiando la forma en que nosotros estamos actuando.
¿Qué le estamos aportando a nuestra sociedad para que esta sociedad sea lo que es? ¿Estamos conformes con la forma en que nos vinculamos con los otros? ¿Estamos conformes con lo que los otros nos devuelven en función de esto? Cuando nosotros pensamos en la sociedad, como la sociedad está mal, a la sociedad le pasa, en la sociedad la gente hace, lo que estamos haciendo es acudir a un concepto, a una idea que se ha denominado como el impersonal C. Yo saco la responsabilidad de mí y lo que hago es colocarla en la generalidad, evitándome a mí de esa generalidad. El otro hace, el otro piensa, lo que le pasa al otro está mal o es malo. Y dar vuelta a esa mirada es también un poco la invitación de este pensamiento filosófico. ¿Qué estoy haciendo yo para que ese C sea mejor o peor? Porque estoy haciendo algo. ¿Por qué? Porque somos animales políticos, como decía Aristóteles, porque no podemos evitar serlo, porque jamás vamos a ser apolíticos, y porque sepamos cómo estamos interfiriendo o interviniendo en esta sociedad, siempre va a tener un peso, sepamos o no cómo lo estamos haciendo, porque nunca vamos a ser neutrales en ese sentido. Y en filosofía, también un poco siguiendo lo que decía Mauricio, lo más importante es la pregunta. El preguntarnos sobre qué estamos haciendo, el preguntarnos, el generar el problema. Por eso también se dice un poco ya trillado que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Porque las ciencias nos dan respuestas. Las ciencias nos dan marcos de acción, nos dan posibilidades. Pero nosotros no podemos responder las preguntas que no nos hacemos. Por eso la invitación de la filosofía es a preguntarnos. Es a generar estos espacios donde nosotros mismos nos interpelemos, donde nuevas ideas puedan hacer que reconstruyamos nuestro pensamiento, o apelando a un concepto que se difundió un montón y ya es grillado, pero no deja de ser muy válido, deconstruyamos nuestro pensamiento. Este concepto de Derrida que implica tantas cosas. Deconstruir nuestra forma de pensar es en cierta medida poder sacar todos nuestros caramelos de ese frasco y empezar a ordenarlos nuevamente con un sentido que podamos defender. La filosofía como tal también se caracteriza por ser abstracta. Y esto quiere decir que nosotros podemos tener dos órdenes en la filosofía. Podemos hablar de la filosofía teórica o de la filosofía práctica. Y van a tener niveles de abstracción diferentes. Algo abstracto es algo que no tiene un referente empírico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo pienso, cuando yo tengo en mi mente la idea de mesa, puedo recorrer el mundo material, los objetos empíricos y encontrar una mesa, de la cual se desprende o se abstrae ese concepto que yo tengo en mi mente. O sea, el concepto de mesa tiene un referente empírico, un referente en el mundo material. Pero ¿qué pasa con conceptos como el de amor, el de libertad, el de Dios, el de alma, o el que nos va a convocar en estos casos como el de justicia, el de bien? Todos estos conceptos son abstractos porque nosotros no podemos encerrarlos en una cajita, investigarlos y someterlos a una observación en microscopio. Y porque exigen una discusión sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es justificable, sobre lo que no, y exige una delimitación a través de criterios. ¿Cuáles son los criterios por medio de los cuales nosotros actuamos en relación a los otros? De ahí que la filosofía pueda dividirse en teórica y en práctica, porque la filosofía teórica tiene como base criterios del estilo de la existencia de Dios, la vida después de la muerte, el alma, pero también tiene como base la filosofía práctica discusiones sobre lo justo, sobre lo injusto, sobre la libertad, sobre el bien,
que no se quedan en la mera reflexión, que tienen y deben tener necesariamente un anclaje práctico. Y tienen que tener este anclaje práctico. Sí. Rita, permíteme que te diga, es lo que permite hacer el pasaje de lo teórico a lo normativo. Exacto. Es el anclaje donde podemos empezar a trabajar hacia la norma. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en las normas, pensamos en aquello que rige nuestra conducta y que tiene este marco un poco más sólido, no lo podemos pensar separado de las discusiones morales y de las discusiones éticas. Tenemos que pensarlo desde las discusiones éticas, tenemos que pensarlo a través de estos criterios. Sin la discusión, sin el tener en cuenta estos aspectos, es muy difícil encontrar, si se quiere, una legislación, una norma que aplique criterios de justicia. Por eso ahí está todo relacionado, en lo que tiene que ver, sobre todo con la filosofía práctica, que es el ámbito en el que nosotros vamos a trabajar. Podemos distinguir 4 niveles de análisis. Uno es el de la ética, otro es el ámbito o el marco de lo moral, otro es justamente el ámbito de lo jurídico o de lo legal, y finalmente está el ámbito de lo político. Cada problema práctico, cada problema de nuestra vida práctica, tiene que tener considerados esos 4 órdenes. Porque siempre dentro de nuestra convivencia social, dentro de nuestras normas sociales, nuestras leyes, tienen que ver la convivencia entre un uno y un otro. Están tratando de normar o darle orden a una convivencia social. Entonces, la discusión sobre qué es el otro, quién es el otro, cómo considerarlo, si considerarlo o no, es una discusión de filosofía práctica. La discusión sobre cuáles van a ser esos criterios para considerar a ese otro, o si ahí lo que se está utilizando son criterios de justicia válidos o no, va a tener que ver con lo ético. Cómo se arman esas normas y en torno a qué valores se van a armar esas normas, va a tener que ver con lo jurídico. Y lo político tiene que ver con todo lo que está siendo organizado en esa sociedad. Por eso no hay problema práctico que no atraviese esos 4 órdenes. ¿Sí? Los podemos ver identificados en muchos. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en cómo esos 4 órdenes se ven atravesados en el problema social que tenemos de vinculación con el resto de los animales. El otro como primero, nosotros como animales y los otros animales, los demás animales, como un otro moral, que a nivel teórico y a nivel discursivo y a nivel académico es una discusión que ya está más que dada desde hace muchísimos años, que se viene dando en filosofía hace varias décadas y que encontramos un montón de literatura al respecto, desde la filosofía, desde el derecho, lo que tiene que ver con el derecho animal hace unos cuantos años no era tan popular como es ahora, que podemos encontrar literatura al respecto abundante. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a pensar esto desde la teoría y la práctica, encontramos que hay un abismo gigante. Nosotros podemos llegar a conceptualizar que los animales tienen derechos, que los animales son seres sintientes, que los animales conviven con nosotros en la sociedad y que por lo tanto tenemos que poder justificar nuestras acciones con ellos y no encontrar, que después lo vamos a profundizar, pero no encontrar criterios para explotarlos de la forma que lo hacemos y sin embargo a la hora de actuar continuamos repitiendo viejos esquemas de conducta. Ahí hay un abismo entre la teoría y la práctica, que después vamos a tratar de analizar de dónde surge esta distinción entre lo que sabemos y podemos justificar y entre lo que hacemos cotidianamente. Finalmente, cuando nosotros hablamos de filosofía práctica y ubicamos a la ética dentro de la filosofía práctica, es porque estamos apelando a una distinción de los saberes que viene desde Aristóteles y que resulta bastante útil
hasta el día de hoy, y tiene que ver con una clasificación de los saberes en saberes teóricos, saberes poéticos y saberes prácticos. ¿Por qué hacemos esta distinción? Primero, porque los saberes teóricos son todos aquellos saberes que tienen que ver con un objeto que no es afectado por la forma en que el sujeto lo conoce. Un saber teórico, por ejemplo, tiene que ver con la astronomía. La órbita de un planeta no se va a ver afectado por más que yo o 500 personas más conozcan sobre ellas. En tanto que los saberes poéticos tienen que ver con aquellos saberes que tienen que ver con la creación de cosas, con el hacer, con el armado, con el crear. Las técnicas, por ejemplo, ¿no? Definitivamente es un saber poético el conocimiento sobre cómo se elabora una ley, cuál es el proceso para convertir algo en ley. Ese es un saber poético. Un saber práctico es aquel tipo de saber en el cual nosotros estamos interviniendo al objeto que estamos conociendo. Por eso la ética, según Adela Cortina, es un tipo de saber práctico, porque en la medida en que yo estoy conociendo ese grupo humano con el que estoy trabajando y se está vinculando, también lo estoy modificando. Porque en la medida en que yo voy a conocer cómo funciona una sociedad, ese conocimiento, quiera o no, va a hacer que esa sociedad se modifique. Hay una discusión atrás de esto que en honor a lo que es el pensamiento filosófico y la necesidad de abrir el abanico y posicionarse, a mí me gustaría dar, tiene que ver con esto. El posicionamiento y la definición de ética que yo traigo para compartir con ustedes es la de la Cortina, pero no es la única, ¿no? Hay otros autores que también presentan otras definiciones de ética. Por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez manifiesta que la ética es una ciencia y que por lo tanto la ética es objetiva. Esta es una discusión que vamos a abrir ahora de por qué podemos fundamentar la ética como un pensamiento o un tipo de reflexión filosófica y no como un estudio científico. ¿Sí? Bien, entonces, para esto tenemos que hacer una distinción entre la filosofía y la ciencia. También corresponde decir que hay corrientes que plantean que la filosofía es una ciencia, que es la ciencia, la ciencia que busca el conocimiento, la ciencia que apela a la reflexión, ¿sí? No es esa la línea en la que yo trabajo, y en general se suele distinguir la filosofía del resto de las ciencias. ¿Por qué? Pues esto que decíamos al principio, la filosofía plantea preguntas. En filosofía no intentamos dar respuestas, ni intentamos convencer al otro de que nuestra respuesta es la mejor, ¿no? Por lo menos es como un poco la base del pensamiento filosófico. Si queremos convencer al otro de que estamos en lo cierto, se lo hace a través de razones, pero para que una razón sea más eficiente que la otra y aprender a acercarnos a esa sabiduría. Un pensamiento filosófico básico tiene que ver con el tratar de poner ideas en común, confrontarlas y tratar de acercarnos a través de ello a un pensamiento más claro y más cercano al conocimiento. Por eso es la búsqueda del conocimiento. Dicho esto, es que presentamos las diferentes opciones en este sentido. Nosotros trabajamos a la filosofía como algo diferente de la ciencia y por lo tanto va a tener un posicionamiento. Cuando Adolfo Sánchez Vázquez plantea que la ética es una ciencia, le da características a esa ciencia ética. Y una de esas características de la ciencia ética es que tiene que tender a la objetividad. La objetividad es más que discutible en la filosofía, en la ética y también en las ciencias.
sobre todo en las ciencias que tienen como objetos sociedades, en las ciencias que tienen como objeto grupos humanos que están cambiando constantemente y en las que cualquier otro que llegue a observarlas está aplicándose como un agente externo, al margen del punto de vista de ese observador, que va a ser el que va a tratar de conocer. Entonces, la objetividad, cuando nosotros hablamos de ciencia, tiene un aspecto que es muy problemático. No podemos ser objetivos cuando hablamos de relaciones humanas y no podemos mantenernos al margen de aquellos grupos humanos en general, porque la ética tiene una pretensión de universalidad, quiere ser universalizable, quiere que los criterios a los que se lleguen puedan ser aplicables a todos en la sociedad. Y nosotros somos parte de esa sociedad. Por ende, mantenernos por fuera con criterios externos parecería poco viable. Es por eso que no seguimos esa línea de considerar a la ética como una ciencia. La consideramos, de la mano de la cortina, como una reflexión sobre los criterios morales, una reflexión sobre la moral. Y no es que esta reflexión sobre la moral evite 100% la objetividad. Lo que sí quiere decir es que esta reflexión sobre la moral va a tener otro aspecto más, que es el de considerarnos como parte de la sociedad que estamos analizando, que es la de considerarnos como afectados por esos criterios que vamos a tratar de identificar. Si nosotros tratamos de reflexionar sobre nuestro vínculo con el otro, sobre nuestra vinculación moral con el otro, no podemos mantenernos por fuera y sentir que esto no nos va a afectar, porque aquello que conocemos también nos obliga a actuar en consecuencia, sobre todo en el ámbito de la moralidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros entendemos que la objetividad depende de un tipo de saber, que es un saber situado, la objetividad depende de que aquel que analiza o aquel que conoce pueda explicitar o pueda tener en cuenta su análisis el lugar de donde parte. Y esto implica también una reflexión sobre nosotros mismos. Implica, para pensar nuestro vínculo con el otro y cómo debería ser el vínculo de todos con otros, pensar quién soy, qué creo, cómo me vinculo con los otros. Para saber qué es lo que le estoy aportando yo a esos criterios que quiero analizar. No es lo mismo definitivamente que a la hora de analizar nuestro vínculo con los demás animales, yo me posicione 50 años en el pasado o me posicione en el presente. Porque nuestra forma de vinculación ha cambiado mucho. Porque los conocimientos que tenemos al alcance de nuestra mano hoy se han modificado un montón. Porque la tecnología se ha modificado muchísimo y porque las necesidades se han modificado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el vínculo humano-caballo, no es lo mismo que yo lo analice hoy, en el siglo XXI, a que lo analice hace 100 o 150 años. No es lo mismo definitivamente el vínculo que tenían las personas humanas hace 100 o 150 años con el caballo, que era su medio de transporte, su compañero en dificultades, era también un arma para determinadas batallas, que hoy, donde vivimos en una sociedad muy diferente, con otras necesidades, pero también con otras posibilidades. Como las posibilidades de... ¿sí? Perdóname que interrumpa, pero sí, claro. Me parece que también cuando pensamos el vínculo con los animales de la fauna urbana, no es lo mismo, porque en general y hasta el día de hoy todas las acciones que están determinadas como políticas públicas tienen que ver con algo que ya no existe, que es el flagelo de la rabia. Y desde ese lugar han quedado de una manera cristalizadas posiciones y pensamientos y herramientas
que hoy por hoy han quedado desactualizadas. Eso es lo que pretendía agregar. Tal cual. Y tampoco lo mismo, o sea, obviamente que esto va mucho de la mano con la necesidad de ir actualizando nuestra normativa, ¿no? De ir actualizando leyes que de repente van a tener un punto valioso hace un montón de años atrás cuando se generaron, pero que hoy ya no tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Tampoco es lo mismo analizar nuestro vínculo con el caballo, por ejemplo, si vivimos en un sector urbano que si venimos de un sector rural. En la propia actualidad, la forma de vinculación con el caballo, del humano con el caballo, es diferente. Es diferente la consideración, es diferente la mirada, es diferente cómo lo concebimos valioso, porque podemos concebirlo valioso de diferentes maneras también. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto viene a cuento porque pensar en que somos objetivos también nos aleja muchísimo de lo que queremos abordar. Nos aleja mucho de entender el objeto realmente de nuestro estudio. Si nosotros no sacamos de la ecuación lo que le estamos aportando a ese objeto de estudio. Y Adela Cortina, siguiendo un poco con esto, de entender a la ética como una reflexión sobre la moral, plantea que la ética tiene 3 funciones. Y la definición de Adolfo Sánchez Vázquez se agotaría en la primera función que Adela Cortina le da a la ética. Ella plantea que la primera función de la ética, lo primero que nosotros tenemos que intentar hacer cuando tratamos de pensar éticamente o hacer un estudio ético, es definir. Y esto aplica no solamente para aquellos que vayan a escribir sobre ética, aplica para aquellos que vamos a pensar y a reflexionar éticamente, o que vamos a abordar un problema que es esencialmente ético. Tenemos que conocer aquello sobre lo que vamos a hablar. Tenemos que tratar de conocer con la mayor claridad posible y tratando de ponernos en el punto de vista del otro, aunque ese punto de vista no nos guste, conocer aquello que vamos a estudiar. Sobre todo, conocer lo más posible aquello que no nos gusta, aquello que nos parece injusto, aquello que nos parece que está mal, aquello contra lo que vamos a luchar es contra lo que más tenemos que conocer. O sea, es lo que más tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque sin este conocimiento de base, nosotros no llegamos a rascar de la superficie. Nos quedamos en el sentido común, nos quedamos en lo que se dice, nos quedamos en ese pensamiento superficial. Hay algo que es claro, por lo menos para mí, y también lo someto a discusión, así que después me gustaría leer si tienen preguntas o comentarios al respecto, y es que, en general, sacando algún tipo de patologías, los humanos no actuamos a sabiendas o pensando que estamos haciendo lo que no corresponde, lo incorrecto, lo que está mal. No queremos ser los malos de la película. Cada vez que actuamos en todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos que tenemos una justificación. El problema es que la justificación que le damos no es para todos la misma. Y el problema es que algunas justificaciones son nefastas. Pero las justificaciones existen. Incluso aquellos que tienen las acciones más crueles y más injustas para con los otros, creen tener la razón, creen estar justificados en su acción. Entonces, qué importante que es poder poner sobre la mesa los argumentos, poder poner sobre la mesa qué es lo que está respaldando mi acción, qué es lo que está respaldando mi forma de pensar y forma de vincularme. ¿Y por qué esta primera acción de la ética que dice Adela Cortina, la de definir? Porque cuando yo defino, yo conozco, yo intento conocer, trato de entender cuál es el argumento del otro.
solo sabiendo cuál es el argumento del otro lo voy a poder desarmar. O quizá también voy a poder sentirme convencido por el argumento del otro y cambiar mi postura si mi postura no es tan justificable como la del otro. Porque ese es uno de los riesgos más lindos que tiene la filosofía. No es fácil tampoco. No es fácil poner en discusión una idea de la cual nosotros estamos muy convencidos y que el otro me convenza de que estoy equivocado, que el otro me demuestre y ser permeable a que el argumento del otro es mejor y la forma en que estoy actuando es la incorrecta. Pero ahí está la clave de la argumentación. Y está la clave del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico no es para ganar, no es para demostrar que lo que yo sé es mejor que lo que sabe el otro, o porque yo sé y el otro no sabe o no entiende. Es para acercarnos entre todos al conocimiento. Y sobre todo, en nuestro caso, que pensamos sobre animales, política y sociedad, es para tratar de encontrar una solución a las acciones que nos afectan como sociedad y que afectan a los demás animales fundamentalmente. Y cuando hablo de los demás animales, también, después lo vamos a ver, también tiene que ver con la forma en que animalizamos a otros humanos, porque los vínculos de explotación están a la orden del día y no solamente tienen que ver con los animales que están fuera de nuestra especie. Esta primera función de la ética, entonces, que tiene que ver con el definir, es la que nos requiere la mayor constancia, la mayor dedicación, el mayor tiempo y el mayor empeño. Y para eso tenemos que saber que exige a cada uno que tome posición sobre un tema, sea el tema que sea, el informarse antes. Es la clave y sin embargo no está dentro de la mayoría de nuestras rutinas. En general todos opinamos, todos tenemos opiniones formadas del me dijeron, entendí, leí por ahí. El buscar fuentes, el buscar estudios, el generar discusiones y espacios como este de intercambio, espacios para poder poner sobre la mesa diferentes ideas, diferentes formas de ver el mundo. Eso tiene que ver con conocer nuestro objeto de estudio. Y ahí es donde coinciden Adela Cortina y Adolfo Sánchez Vázquez. Ellos coinciden en que la opción primaria tiene que ser la de conocer el objeto. Y ahí es donde hay o debe haber una honestidad por parte de que está queriendo conocer, de sacarse del medio, de tratar de poner en la balanza qué es lo que le está aportando ese conocimiento y buscar la objetividad, que a mi criterio no es viable en su absoluto, pero no deja de ser una buena línea de acción. El problema tiene que ver con la neutralidad también, porque la segunda función de la ética para Adela Cortina es la de fundamentar. Y ahí es donde nos damos cuenta que la objetividad se extinguió y que ya no podemos ser neutrales, porque estamos discutiendo sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Estamos discutiendo sobre lo que es justo y sobre lo que no lo es. Y estamos tomando postura. Cuando nosotros fundamentamos, no podemos fundamentar neutralmente. No podemos fundamentar objetivamente. No podemos sacarnos de nuevo de esa ecuación, porque vamos a tomar partido por un lado. Vamos a fundamentar sobre determinada acción como positiva y determinada acción como negativa. Ya no somos neutrales. Ya no nos estamos manteniendo por fuera de los vínculos humanos. Estamos ahí, estamos metidos en el medio de esos vínculos humanos y estamos interpelándonos a nosotros en función de esos criterios que también estamos estableciendo. Porque a veces parecería que es muy fácil decir, esto debe ser así, cuando no nos estamos contando a nosotros mismos dentro de ese debe ser y que nosotros también vamos a estar obligados dentro de ese debe. Por eso es que la tercera función de la ética, que es la más difícil, pero es la más importante, por lo menos a mi criterio, es la de actuar, la de hacer, la de atenerse
a esos resultados, la de conocer, fundamentar, y luego que fundamento sobre lo que considero que está bien, que está mal y que debe ser, que eso también me implique una modificación en mis acciones. Una modificación en mis acciones y en el actuar, que puede ser desde salir a la calle a encadenarse con banderas, o repensar en lo que hago todos los días con el otro. O pensar en mis acciones más chiquititas. En lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. En cuántas de mis acciones diarias son coherentes y cuántas no. Pensar también, o sea, esto de actuar tiene como esa interpelación que nos hace en pensar hasta dónde estamos siendo coherentes con nuestros criterios y cuándo cambiamos de criterios según a quién se lo aplicamos. Y eso es algo que a los humanos nos sale muy bien, ¿no? Cambiar de criterio en función del objeto. Lo hacemos en nuestros vínculos cotidianos. No somos tan severos con aquellos a quienes queremos como con aquellos a quienes no conocemos. Justificamos, buscamos justificaciones en esos casos. También lo hacemos con nuestras acciones. Si lo hace un otro, capaz que no está tan bueno, no es justificable, está mal, incluso es repudiable, pero cuando lo hago yo, si el otro no se entera, me lo puedo llegar a autojustificar. Hay un filósofo que en realidad viene de la rama del derecho, que es Ronald Dworkin, que plantea un concepto que a mí me gusta mucho siempre traer en estos casos, que es el de esquizofrenia moral. A mí me parece muy gráfico y también me siento contenida dentro de ese concepto porque implica tener valores morales, criterios morales diferentes, como en una cajita de herramientas morales, y voy aplicando una herramienta distinta según aquel otro que estoy considerando. Razón por la cual también aplicamos criterios o aplicamos conceptos y normas morales provenientes del kantismo, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con la doctrina de Kant del deber y de tomar al otro como un ser valioso en sí mismo para los humanos. Pero cuando cambiamos de especie y estamos pensando un poco en los demás animales, ahí el criterio moral se vuelve un poco más utilitarista y empezamos a buscar otras razones para vincularnos con ellos. Lo que tiene que ver con si siente, si sufre, si está sometido a un bien mayor o no. Cuestiones bien básicas, que creo que por eso también es tan importante el libro de Peter Singer, Liberación Animal, que no por nada tiene tantas reediciones y sigue siendo Biblia para muchos, por más que es de base utilitarista. Cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros podemos llegar a justificar acciones en los animales, incluso en animales que reconocemos y que fundamentamos como iguales a nosotros en capacidad de sentir y experimentar el mundo, pero, sin embargo, cuando cambiamos de sujeto, y ahí ponemos a un humano, esas mismas acciones de las cuales somos parte nos resultan aberrantes. Para finalizar, a mí me interesa hacer explícito un poco esta perspectiva de trabajo en la cual, no sé si se logrará, por mi parte por lo menos no sé si lo lograré, pero me gusta mucho la idea de poner en consideración criterios, discusiones y abrirnos a la posibilidad de pensar sobre lo que nosotros estamos haciendo sin que nos sintamos interpelados por los otros, sino que podamos sentirnos interpelados por nosotros mismos y por nuestros propios criterios de conducta, nuestras propias acciones. Definitivamente algo que caracteriza a la filosofía es la necesidad de poner o exponer un abanico de oportunidades para reflexionar, de exponer un abanico de herramientas para pensar y que luego de haberlos explorado todos,
o conocer diferentes acciones o diferentes nociones que no conocíamos, poder abrirnos a una elección. Y cuando digo abrirnos a una elección, no quiero decir que luego de conocer cosas nuevas se nos va a manifestar como una verdad revelada en torno a nuestro vínculo con los otros. No, porque las verdades reveladas vienen de la mano con los dogmas y la filosofía es antidogmática o intenta hacerlo. Pero sí quiere decir que incluso después de conocer todas estas perspectivas o la mayor cantidad de perspectivas posibles, podamos incluso libre y críticamente volver a elegir lo que estábamos haciendo. Pero volver a elegir lo que estábamos haciendo sabiendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Incluso aunque los otros lo critiquen, incluso aunque los otros no lo aprueben, pero poder tener una justificación para nosotros y para los otros, del cual podamos ser conscientes. Porque no quiere decir que, aunque sepamos que hay mejores razones, necesariamente las tengamos que adoptar. Muchas veces en esta distinción entre teoría y práctica, la práctica lleva muchísimo más tiempo. Pero la teoría es muy necesaria. Pero conocer las diferentes miradas y los diferentes cambios que se han dado a nivel social, en diferentes periodos históricos y en diferentes comunidades, es muy importante para saber que lo que hacemos no es la única forma de actuar. Y eso nos da la posibilidad de elegir. Elegir lo que comemos, elegir cómo nos vestimos, elegir lo que pensamos, elegir cómo nos vinculamos. Esa es la clave, capaz que un poco de lo que yo quiero compartir con ustedes. Poder tener la mayor amplitud posible como para poder ser individuos autónomos en torno a esta clase de distinciones, en torno a esta clase de vinculaciones que tenemos con los demás. Y sobre todo pensar a quienes consideramos como otros. Porque esta discusión de quién es el otro es una discusión que es casi inagotable y que se va modificando completamente a lo largo de la historia del pensamiento y a lo largo de la historia de la humanidad. Ese otro que de repente a la hora de pensarlo hoy nos resulta prácticamente claro. El otro es el de al lado, el otro es el con el que convivo. Ese otro se ha ido modificando muchísimo. Y a mí me gusta hacer una especie de adaptación de lo que es el círculo de la compasión de Jesús Mosterín, en el que él plantea que el centro de ese círculo de la compasión somos nosotros y ese círculo se va expandiendo, pero en relación a lo que a mí me afecta emocionalmente, en relación a aquellos a quien yo quiero. Y habla del criterio de la compasión, que después seguramente lo retomaremos y lo problematizaremos. Pero a mí me gusta hablar del círculo de la consideración moral. Y cómo ese círculo de la consideración moral se ha ido ampliando en relación a nuestra sociedad, porque no nos olvidemos que la forma en que nosotros nos vinculamos en Occidente no es la misma forma en que todos los humanos nos vinculamos, ¿no? Porque ahí también hay muchos criterios, ¿no? Muchas formas de visualizarnos que pretenden universalizar cosas que no son universalizables. La forma en que nosotros nos vinculamos es particular. Y a lo largo de nuestra historia como occidentales, hemos tenido discusiones en las cuales los otros no son los mismos otros que hoy vemos. Un otro no era alguien, las mujeres no éramos otros morales ni legales, por mucho tiempo no lo fuimos. Solamente los blancos caucásicos eran otros morales y legales en algún momento. Excluíamos a otras etnias. De hecho, dentro de nuestra humanidad, los criterios de consideración de otros humanos son distintos. Existen los otros distintos que tienen que ver con diferencias cognitivas, por ejemplo. No somos igualmente considerados moralmente según la edad que tengamos, ¿no? Tenemos una distinción moral con los adultos mayores
una distinción moral con los menores de edad. Tenemos distinciones, quiénes son y quiénes no son otros. De hecho, cuando pensamos en el término persona, que a mí me gusta mucho usar el término persona más que el de ser humano, en general no pensamos el término persona para los niños. Cuando decimos persona no estamos imaginando un niño. Cada vez que queremos conjugar en personas, no imaginamos a los niños. Porque eso es muy reciente, porque el círculo de la consideración moral se ha ido ampliando y ha ido incluyendo a otros, teniendo en cuenta siempre en este centro al hombre blanco, heterosexual. Y de ese hombre blanco heterosexual hemos ido ampliando consideraciones morales y hemos ido reconociendo, no digo ganando, porque los derechos no se ganan, se reconocen o no se les reconocen a otros, reconociendo los derechos que estos otros han tenido en relación a su etnia, a su orientación sexual, a su género. Y hoy la discusión es si vamos a reconocer también estos derechos por fuera de la especie. Y si no los vamos a reconocer por fuera de la especie, la pregunta es, ¿cuáles son aquellas razones a las que vamos a apelar? Porque cuando decimos sí o no, tenemos que justificar por qué lo hacemos. Y por eso es tan importante pensar en términos éticos, en términos morales, en términos filosóficos, las acciones legales. Porque van de la mano, porque todo lo legal tiene que tener una discusión previa, tiene que tener un intercambio previo y tiene que tener un debate fuerte, profundo, en el que se contrapongan ideas, no personas. Ese es otro de los desafíos. Y bueno, creo que por acá iría cerrando un poco por hoy. No sé, Sergio y Mauricio, si quieren hacer algún comentario. Y arrancaríamos directamente con el análisis de los otros en torno a los animales no humanos el próximo martes. No, yo no digo, la verdad que fue claro, sí, mientras te escuchaba, Rita, quiero y te convoco, te interpelo a que cuando me toque, que prácticamente te invito a que hablemos juntos, cuando ya empecemos a hablar de cuestiones prácticas, ¿no? Muchas de las cuestiones que van mencionando me resuenan en la cabeza. Sobre todo posiciones dogmáticas, posiciones cristalizadas. Incluso a veces, que me parece que a veces es un vicio del campo en que nos movemos, tal vez reconocerle más entidad de otro a los otros animales y no a nosotros mismos, a nuestros congéneres, ¿no? Que a veces es un gran problema. Y bueno, el poder, nada, ahora se me van de la cabeza cosas que mejor podría haber entrado en su momento. El tema de los esclavos, el tema del colonialismo, bueno, todo eso está en debate. Vamos a debatirlo, vamos a charlarlo, vamos a ir de esta cuestión más, si se quiere, de establecer un marco desde el cual vamos a ir bajando a otras cuestiones, pero bueno, te quiero pedir eso, que cuando llegue el momento estés ahí reflexionándolo desde tu lugar. Contá con eso porque la filosofía está para molestar. Y a mí me encanta asumir ese rol, Sí, porque es muy difícil, por eso el tema, me explicitaste un poco el tema de por qué a mí me gusta el término capacitación, porque capacitación lo pone al otro en un lugar de indefensión total. Yo soy el que sé y te estoy bajando la línea que tenés que atacar. Entonces, me parece que es muy claro porque tiene que ver con la ideología con la que encaramos esto, ¿no? con las expectativas que encaramos esto. No ser una bajada de línea, sino en todo caso problematizar y en todo caso conceptualizar cuestiones para poder pensarlas de una manera mejor. Sí, a mí se me fueron, se fueron ocurriendo cosas y preguntas, 3 o 4 porque el tiempo no da,
pero una cuando Rita hablaba de los dogmas, si no es justamente el dogma el que tenemos que, no sé si destruir, deconstruir, o la palabra que fuera, derribar, es el de la cosificación. Es el que está en la base de todo esto. Y esa cosificación no es solamente de los demás animales, sino, como Rita también decía, y como Sergio dijo recién, de la mujer, de los niños, de los esclavos, de los negros, de los diferentes en cada una de las épocas. Y sí hay algo, hace muy poquito leí un artículo en un medio digital que se llama Abogado, creo que es. El título me atrajo, el artículo es muy cortito, es muy breve, y es básicamente entrevista a a un funcionario de Brasil que denunciaba por cuestiones que tienen que ver con diferentes etnias y pueblos en una zona del Amazonas. Pero el título era La necropolítica es ley. Y ese título me llamó, y la verdad es que sí, o sea, lo que venimos a plantar con razón o no, equivocados o con una mirada distinta, es justamente eso, que hoy en el siglo XXI sigue existiendo para humanos y no humanos decisiones en base a quizás falta de información, falta de conocimiento, o a esa supuesta neutralidad que no es tal, porque, como decía Rita, el no asumir ese rol, el no accionar, el no intervenir, no es neutral. Es una neutralidad que yo me creo, pero genera que el otro haga, que el otro decida y que el otro siga como viene. Digo, se me ocurren un montón de cuestiones, y fundamentalmente lo de la cosificación, y cuando vos decías, Rita, lo de aquello que conocemos nos impone o nos obliga a actuar o intervenir, a ver, yo siempre digo que con Cambridge, con la declaración de Cambridge en el 2012, no descubrimos nada. Nos vinieron a contar lo que ya sabíamos y no queríamos ver. O sea, Stephen Hawking y todo el resto de neurocientíficos vino a decir, muchachos, los elefantes que hacen gracias en los circos, los caballos que hacen esto, lo hacen porque sienten, sufren, son conscientes de lo que les puede pasar si no hacen lo que se les obliga. Y justamente Stephen Hawking lo que dijo fue eso. Ahora ya lo sabemos, no tenemos. Lo que hay que hacer es tomar posición y ver cómo queremos seguir. Pero no podemos seguir con esto de no sienten, no sufren, son cosas que están para nosotros. La verdad que interesante. Abriste un montón de puertas con todas las ventanas juntas. Ahí no, nos pisamos, sabíamos que nos íbamos a pisar en algún momento. Pero mirá qué interesante esto, Mauricio, porque seguimos apelando a la ética aristotélica. Aristóteles decía que una de las cosas que nos eximía, ¿no?, de responsabilidad moral era el desconocimiento. Entonces muchas veces nos escudamos en eso, en no sé, desconozco, no hay pruebas de lo contrario, por más que sea totalmente obvio e intuitivo, pero hasta que no hay un estudio de prestigio que lo pone por escrito, es como que seguimos manteniendo esto, porque esto también implica tener algunos privilegios. Y esto quiere decir que cuando nosotros lo elegimos actuar de esa manera, lo tenemos que hacer a conciencia. Esto es lo que pasa y yo elijo que siga pasando así. Eso implica una responsabilidad y implica asumirlo. Pero lógicamente, estas cosas tienen mucho que ver con el hacerlos distraídos por el lado de yo no sabía nada. No, y también el tema de cuáles son los centros de poder que legitiman acciones, ¿no? Porque lo que dice Mauricio de la declaración de Cambridge, la verdad es que no dijeron más que lo que todos sabemos de convivir 5 minutos con un animal. Pero respaldaron de alguna manera, y pusieron patas para arriba, las cuestiones. Porque si bien nos referimos y muchas veces hablamos de la acción de matar, los animales están inmersos en otro mundo, que es el del muerte en vida, ¿no? Y todo un centro que apuntara al poder de quiénes se le puede decir, porque la realidad es que cuando matar es ilegal, si yo tengo el poder de decidir la muerte, para mí matar no es ilegal. Porque abundan los ejemplos en la historia de este tipo. Entonces, ¿cómo se va tejiendo toda una red ideológica, ¿no?,
que respaldaba el centro de poder y que a su vez respalda el centro de poder para otorgarle la posibilidad de matar o de hacer vivir o hacer morir en vida como un derecho soberano. En nuestro país, los ejemplos más claros son animales y a lo mejor grupos étnicos, pueblos originarios. Así que hay mucho para charlar, ya estamos llegando al final y seguir la próxima. Sin duda que sí. Me quedo con esa idea, ¿no? Entre lo que sabemos y lo que seguimos haciendo, porque justo ahora leía uno de los comentarios de que hay un montón de estudios sobre el maltrato animal en los mataderos, ¿no? Sin duda, pero hay intereses que se contraponen a lo moral. Entonces ahí hay otra discusión que es muy, muy relevante, que no sé si la vamos a dar y corresponde que la demos en este caso, pero sí hay que tenerlo en cuenta, que lo teórico y lo práctico tienen que ir de la mano y ver cuáles son las distinciones o los problemas para que esto pase, es algo que definitivamente a mí por lo menos me convoca. Las preguntas, como decía Regina al principio, las pueden mandar al mail del instituto, que supongo, si no estoy equivocada, es donde les confirmaron el enlace, y nosotros las vamos a leer y seguramente el martes que viene podamos arrancar respondiendo alguna de ellas. Yo ya me despido. Muchas gracias a todos. Realmente un placer. Bueno, lo mismo, nos estamos viendo. Perdón, yo sí aviso, el martes que viene no voy a poder estar. Me reincorporo el tercer martes, así que tengan mucho éxito en la próxima clase y nos estamos viendo, en mi caso, el día 30. Bien. Bueno, yo también por mi parte, gracias. La verdad es que una charla para no interrumpir. Y nos vemos por lo menos el martes que viene. Bueno, ya terminaron los disertantes, así que les decimos a la próxima clase. Los esperamos a todos. Como les dije, las consultas al ieda.cap@gmail.com. Muchas gracias a todos.